Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Sotelo y bienvenidos a Crónicas Futbolísticas, un espacio donde repasaremos varias historias del fútbol peruano. Así que coge tus audífonos, ponte cómodo y disfrútalo. Luis John Top debutó en el 2009 en Universitario de Deportes, en un partido contra Inti Gas, pero los hinchas lo recuerdan por aquel clásico de ese mismo año, donde la U volteó el marcador en el Monumental con goles de Gianfranco Labarte y Piero Galo. Ese día, Luis fue la figura del clásico, a pesar que no arrancó de titular debido a que le tocó entrar en un momento caliente del partido al reemplazar a Francisco Paco Bazán. En esta oportunidad, John Top nos cuenta los pormenores de su vida y también de su mejor partido, contra Sao Paulo en la Copa Libertadores del 2010. Sobre todo, cuando le tapó un penal al histórico Rogério Ceni. Y hoy tuvimos el agrado de conversar con él. Arquero peruano a taparla Rogério Ceni. Va Rogério Ceni, atajó John Top. Atajó Luis John Top, impresionante. No lo puede creer Rogério Ceni. Absurdos todos. El América. John Top entrando a la historia del fútbol grande de la Copa Santander Libertadores. Quería empezar preguntándote qué está haciendo actualmente Luis John Top, ¿no? Ya de repente un poco alejado del fútbol peruano, creo que en otro país. Sí, ahora estoy por España estudiando una maestría, un MBA en Dirección de Empresas Deportivas en la Universidad Europea con la Escuela Universitaria de Real Madrid. Digamos que tú ya habías tenido una carrera universitaria previa. Sí, yo terminé en la Universidad de Lima, sí, correcto. ¿En paralelo cuando jugabas en la U o...? Sí, correcto. Okay. Y digamos, ¿cuál es el balance que tuviste con Pirata el año pasado respecto de repente al tema de partidos, el entrenamiento, si te cumplieron en los pagos? Bueno, pienso que los clubes de provincia, especialmente los clubes que recién se inician en primera división, se manejan de una manera muy desordenada, ¿no? No tuve una muy buena experiencia en ese club. Y la verdad que se quedó con deuda también. Pero bueno, es parte del proceso que es nuestro fútbol, ¿no? Lamentablemente suben equipos que no se pueden mantener en el tiempo, ¿no? Ahora, el año pasado cumpliste 10 años del debut como universitario y en primera división, ¿no? Y a veces estás en la retina de los hinchas de la U. Muchos hinchas recuerdan tu paso por universitario. Sí, bueno, como universitario me formé desde muy niño. Creo que me tocó debutar como universitario. Hice una muy buena carrera con ese club, el cual le tengo mucho cariño, ¿no? Y respeto. ¿Tú eres hincha de universitario? Sí, yo soy hincha de la U desde muy chico, sí. Y también digamos que se cumple 10 años desde que Juan Reynoso también te hizo debutar, todo. ¿Consideras a Juan como el mejor DT que tuviste? Sí, Juan es un muy buen entrenador. He tenido muy buenos entrenadores en todos aspectos. También lo tuve antes de debutar. Yo ya estaba en primera división entrenando con el profesor Gareca también en algún momento. Han pasado muchos técnicos, ¿no? Estuve con Chemo del Solar, Juan Reynoso, después ¿quién más? Ha habido muchos técnicos. Pero bueno, Juan tiene una característica de ser un técnico muy exigente, muy detallista, y creo que ha sumado a mi carrera deportiva, ¿no? Un aspecto que no se conoce es lo de Gareca, ¿no? Porque, claro, Gareca viene en el 2008 a la U y tú todavía no formabas parte del primer plantel, ¿no? Eras, creo que de las divisiones menores. O de reserva. Yo ya entrenaba con ellos, sí. Yo entrenaba con ellos. Estaba en esa época, estaba Raúl Fernández, estaba Oscar Ibáñez, estaba yo, también estuvo en su momento José, ¿no? Estábamos ahí en el primer equipo. ¿Y qué recuerdos de Gareca en ese entonces, no?
porque era un Gareca, claro, que no era tan mediático en el Perú, ¿no? Era su primera experiencia aquí en Universitario, y ahora, ¿no? Ahora lo que es Gareca, ¿no? Que nos ha dado bastantes alegrías. No, el profe Ricardo, inicialmente una gran persona, ¿no? Un gran tipo. Y dos, como profesional, desde esa época se veía que iba a ser o sea, tenía la experiencia como jugador de fútbol tantos años, y llegó a un universitario, lo hizo campeón también, y los mejores recuerdos de él, ¿no? Como técnico, muy exigente también, muy detallista. En esa época ya incitaba mucho el tema de los videos. Me acuerdo que citaba por grupos en el hotel que está acá en Miraflores, donde Universitario concentraba siempre, el Hotel Ariosto, ¿no? Uh-huh. Y no, el profe siempre ha sido un técnico muy exigente y que mantiene su base de trabajo, ¿no? El profesor Bonillo y el profesor Bocha, ¿no? Santín. Y retomando un poco lo de Juan, él digamos que te da la segunda oportunidad de volver al fútbol con Melgar en el 2016. ¿Cómo se dio ese encuentro en sí? ¿Cómo se dio, digamos, ese contacto? Porque ya estabas alejado del fútbol por más o menos 2 años, ¿no? Por el tema del doping. Entonces es complicado cuando un jugador vuelve, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, es muy difícil volver a reinsertarte, ¿no? Pero bueno, yo seguía trabajando, venía entrenando por mi cuenta, ya que no se puede, tienes que seguir ciertos parámetros deportivos cuando pasa ese tipo de situación. Y Juan, a través de una tercera persona, llega a mí y quedamos para poder volver a Melgar. Hicimos ahí una rotación con los arqueros, que él maneja siempre ese tipo de perfil. Y agradecido con Juan, ¿no? Porque Juan, lamentablemente, me lesiono también ese año. Me rompo la rodilla en un partido contra Cristal en la Florida y quedo fuera de la semifinal y final, ¿no? Ahora, ese año tú que no terminas, digamos que ya digamos que Melgar no quiso de repente seguir contando contigo para para tu recuperación o algo, o fue por tu propia cuenta de que decidiste dar un paso al costado. No, Melgar no renueva conmigo por el tema de la lesión, ¿no? No renueva conmigo por el tema de la lesión, me lesioné con ellos y es parte del proceso del fútbol, ¿no? Lamentablemente se manejan así los códigos internos del fútbol allá en Perú y obviamente se entiende y uno asume, ¿no? En el momento. En algún momento dijiste que era un sueño volver a Universitario, aún no se da, pero digamos que aún hay ese anhelo, ¿no? Bueno, uno nunca sabe, ¿no? El fútbol da muchas vueltas, ahora estoy en otra etapa, alejado un poco del fútbol, directamente jugando, ¿no? Por muchos factores, decisiones personales, pero bueno, uno nunca sabe cómo puede volver a Universitario, ¿no? De repente no jugando, de repente de otra forma, ¿no? Pero sí, digamos, te gustaría sí jugando, ¿no? O sea, digamos, porque aún no estás retirado, ¿no? Oficialmente. No, todavía no, uno nunca sabe, como te digo, uno nunca sabe a dónde puede volver y qué oportunidades te puede dar el fútbol, ¿no? Esa es la verdad. Ahora, dentro de Universitario también, gran parte de esas temporadas peleaste el puesto con Raúl Fernández, incluso... sí, lo alternábamos. Sí, digamos que era un compañero, digamos, muy cercano a ti, porque creo que eran de la misma categoría, ¿no? Empezaron, creo, en menores también. Sí, claro, compartimos muchos. En esa época, Universitario Menores tenía 2 o 3 equipos, ¿no? Entonces uno jugaba en Universitario A, B, ¿no? De América, Universitario que se llamaba antes. Luego en segunda división también habían 2 equipos de segunda división de Universitario. Entonces siempre hemos compartido camerines, en algún momento también hemos estado juntos en alguna de esos equipos, pero la relación en primera división siempre fue la mejor. Tuvimos una muy buena relación, Raúl, yo y Paco, ¿no? En ese momento estaba Paco Bazán también. Estábamos en esa época dirigidos por la preparación de arquero por Miguel Miranda, y el nivel de competencia era muy alto, ¿no? Entrenábamos a muerte todos los días y
sin quitar la amistad, ¿no? Nunca hubo ese celo, todo lo contrario, siempre nos apoyábamos y rescatábamos lo positivo del otro, ¿no? Digamos que fue un ejemplo para ti, por los tips que te daba y los entrenamientos por los que compartían. ¿Quién? Raúl. Más que tips, creo yo, quien nos daba o nos guiaba era el preparador de arquero, ¿no? Los preparadores de arquero en ese aspecto, Miguel Miranda nos ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, pero nosotros nos conocemos de niños, entonces sabemos como te digo, sabemos lo que cada uno tiene como fortaleza, ¿no? Y nos conocemos de muy chicos. Al igual que en ese tiempo también estaba Paco Bazán y también tenía cosas muy positivas, venía de España a jugar y los entrenamientos eran muy competitivos en esa época, no solamente en el arco, sino también en el tema del día a día con los jugadores, ¿no? Era muy exigente. ¿Tienes alguna anécdota de repente ahí con Raúl que ha sido, digamos, más que un compañero, un amigo dentro de todo el fútbol? Anécdotas. Una anécdota, si bien, digamos... Una anécdota que cuando, me tocó jugar en Brasil, me toca a mí jugar en Brasil, él también viajó y me dice, se acercó a felicitarme y que no le sorprendía si es que yo comenzaba a tapar por él, ¿no? Entonces yo le dije, no, en esa época se tenía que respetar el tema de que a él lo iban a vender, ¿no? Que me lo compartió en algún momento también el preparador de arquero. Y ahí es donde hemos comenzado a rotar el puesto, ¿no? Básicamente eso. Claro, ese partido mítico en Brasil donde le tapas el penal a Rogério Ceni, que incluso se fuiste de tendencia internacionalmente. Sí. Claro. Incluso tú comentaste que Ceni te regaló el short, ¿no? Sí, claro. Ceni me regaló él, yo le regalé mi camiseta. Y nos quedamos conversando ahí en el área de doping, ¿no? Que nos tocó estar juntos. ¿No te has vuelto a encontrar con Ceni? ¿O sí? Ya no, nuevamente no. Ahora, si tuvieras que elegir entre el mejor momento futbolístico que tuviste, ¿con cuál te quedarías? El mejor momento. Lo que pasa es que hay muchos también. Claro. No solamente es la Copa Libertadores, también viene una Copa Sudamericana que también tuvimos un muy buen nivel, ¿no? Que llegamos a cuartos de final, octavos, creo que fue, no me acuerdo. Cuartos contra Vasco, pues, ¿no? En el 2011. Claro. Entonces, no solamente mire, hace cuánto tiempo Universitario no hace buenas campañas internacionalmente, ¿no? Entonces, siempre recuerdo esas anécdotas de cómo en esa época se manejaba los torneos internacionales de una manera totalmente distinta, ¿no? Pero hay muchos partidos para mí que, más que todo las copas, ¿no? Las copas internacionales que gracias a Dios me ha ido bien también. Una tan de penales contra Godoy Cruz, que también terminé atajando algunos penales ahí. Y nada, la verdad que contento, ¿no? Y el año pasado también que dentro de todo el año tapé 3 penales, ¿no? Pero digamos, si tuvieras que quedarte con uno, si tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería? Bueno, el que más se me caracteriza es con Sao Paulo, ¿no? Pienso yo que ese fue una muy buena vitrina. Ahora, hablabas también de esa temporada del 2011 e incluso muchos de ustedes ese año incluso no cobraban por jugar, época donde la U contrató a bastantes jugadores. Pero la gran pregunta es, ¿por qué, digamos, Legion Top no digamos, dio un paso al costado y jugaba gratis por la U? ¿De repente por el cariño que le tenías al club? Lo que pasa es que cuando tú te formas en universitario y tienes esa cantera, hace que te comprometas mucho con el club. Y no solamente con el club, sino también con el hincha, ¿no? Esa época, como tú bien sabes, y hasta el día de hoy nos deben dinero y lamentablemente es parte de nuestro fútbol peruano que se maneja de esa forma. A todos esos jugadores se les debe esa cantidad de dinero, ¿no? Y imagínate si nosotros hubiéramos estado al día o cobrado,
repente hubiéramos llegado a la final de esa copa, ¿no? Entonces hubieron muchas promesas, muchos tipos de promesas que nos hicieron los dirigentes y no se llegaron a cumplir. Pero siempre el hecho de jugar en universitario siempre es un plus, ¿no? No, el tema económico no solamente es una motivación, sino todo lo que implica universitario, ¿no? La gente, el hincha, el día a día, el compromiso, la institución, la historia, todo ello, ¿no? ¿Hasta hoy te dan plata, Luis? ¿Qué cosa? De universitario. Si no hicieron la reestructuración, están haciendo la reestructuración de todo eso. ¿Y más o menos cuántos meses te deben? En esa época fueron como 10 meses, creo que nos debieron, 10 meses. ¿Y que te siguen debiendo hasta ahora? Claro, a todos los jugadores, ¿no? Entraron, ¿te acuerdas que ingresaron en una etapa concursal, ¿no? Que Universitario entró en una etapa concursal, al igual que otros clubes, de administraciones que tenían que reestructurar esa deuda, y como toda la deuda del club, y dentro de la deuda global que el día de hoy están hablando, hay un porcentaje de jugadores de fútbol, ¿no? Y han pasado ya 9 años y bueno, es increíble, pero bueno, en fin. Y nadie se acuerda, ¿no? Sí, no, yo pensé que, digamos, que esa deuda que mantenían con gran parte de los jugadores del 2011 ya, digamos, que estaba cerrada, pero, o sea, todavía les deben, entonces le deben también a Ruiz Díaz, a Fano, a Viti, esos jugadores que también estaban en ese plantel. Sí, claro que sí. Y, digamos, ¿y por qué no has tomado, digamos, otro tipo de medidas contra el club, pues, por la cantidad que te deben? Lo que pasa es que se sigue un proceso, ¿no? Si tú quieres ir desde tu forma solo, es muy largo, mucho más largo de lo que ahora es, ¿no? Pero supuestamente hay una agremiación que tiene que estar pendiente de ese tema. Ahí está la federación también involucrada, en su momento la asociación. O sea, hay todo instituciones que están encargadas para se metió Indecopia ahí, ¿no? Entonces se tiene que seguir ese proceso, ¿no? Lo único que nos dijeron a nosotros fue ingresen su deuda y nosotros nos encargamos de ver el tema de reestructuración que hasta el día de hoy está. Y entran nuevas administraciones y solucionan lo de ese año y no ven lo de atrás, ¿no? Es muy fácil. Y en base a eso, sobre todo cuando no cobraste bastantes meses por jugar, ¿te dolió bastante cuando te separaron del club en el 2014 por el tema del doping? Sí, correcto. Lo que pasa es que ya con los años uno aprende, ¿no? Es como las empresas, ¿no? Esto me genera rentabilidad y esto no me genera rentabilidad, ¿no? Me genera gasto, y mantener a un jugador que lamentablemente sale en dopaje, número uno, un costo, y número dos, que también tienes que seguir ciertas políticas de no entrenar en el club y otras cosas, ¿no? ¿Exactamente qué tomaste, Luis, para cuando te dieron la suspensión? Yo venía de una lesión de la mano, me rompí también en el año 2012 o 12 creo. ¿Jugando? La mano, sí, por universitario. En Trujillo me rompí la mano y bueno, entré a una etapa de rehabilitación, de recuperación, y a través de una medicación externa, de un asesoramiento externo, que lamentablemente me confié, salió esa sustancia. La verdad no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, salió positivo y tuve que asumir la responsabilidad yo, ¿no? ¿Y no lo consultaste con el equipo de nutrición de la U? No, digamos, no. El tema médico, no. No, eso fue algo externo, ¿no? Que dentro del año pasé muchos exámenes de doping en Perú y no tuve ningún problema. Eso pasó a nivel internacional, ¿no? O sea, digamos que también es otro problema que se podría afectar en el Perú, ¿no? Porque, digamos, las evaluaciones no son distintas a nivel internacional. En esa época, no lo sé, más, en esa época nosotros no teníamos el soporte de asesoramiento que los clubes tendrían que tener, no el comando médico, sino
En esa época la federación no le daba información o de repente no estaba bien filtrada la información a los clubes, ¿no? En ese año también sale en doping Dalton, que vino el brasilero Dalton Moreira, yo, y nos tocó asumir ciertas cosas, ¿no? Sí. Hoy en día ya es distinto, ¿no? Hoy día ya, sí. Después de esos casos ya cambió todo, ¿no? Cambió todo, ya habían en un mural interno todo lo que se podía, no podía consumir, ¿no? Sí, incluso hasta hace buen tiempo que no hay jugadores peruanos que lamentablemente han pasado han sido suspendidos por el doping. Ese día que te comunican la suspensión, ¿dónde estabas? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué se te vino a la cabeza? Estaba en Campomarú, estábamos entrenando y llegó el mensaje y bueno, me sorprendió porque había pasado 3 meses del examen y bueno, pasó. Tuve que viajar a Los Ángeles a un laboratorio en la UCLA para poder hacer todos los temas de apelación y lamentablemente la Conmebol tuvo su argumento y no procedió el tema, ¿no? de apelación. ¿Pero qué pasó por tu cabeza, digamos? ¿Cuál fue la primera impresión que se te vino en la mente, no? Sorprendido, ¿no? Básicamente sorprendido, triste obviamente, ¿no? Porque enterarte que te suspenden por una larga temporada es complicado, ¿no? Dejar de hacer lo que más te gusta, ¿no? ¿En ese momento te dirigía a Comiso? ¿Sí, no? No, en esa época volví a Chemo, me parece, en esa época. ¿Qué te dijo Chemo cuando, digamos, dieron la noticia? No, se quedó sorprendido. Además, yo comencé a tapar nuevamente con Chemo porque en 2013 tapa a José y de nuevo regresa Chemo y comenzamos a alternar puestos y yo ya venía tapando también algunos partidos y porque yo había estado con Chemo anteriormente en el 2011, ¿no? Y bueno, él tuvo que cumplir lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, tenía que hacer decidió en esa época Jorge Vidal, me parece que estaba en la administración, me hizo conocer también ya la rescisión de contrato y me despedí de mis compañeros y Chemo fue una persona en donde habló lo que tenía que hablar con los dirigentes y listo, él hizo su trabajo, ¿no? Ahora, ¿sientes que debido a todos estos problemas que has tenido, el fútbol te ha dado la espalda o no lo tomas de esa manera? Yo pienso que es parte del juego, ¿no? Quejarse o echarle o sindicarle a alguien la culpa, no, es parte del proceso, ¿no? Tú no sabes cuándo te vas a lesionar o no, ¿no? O sea, me pasó en el 2010 también que me lesioné el quinto metatarsiano, después regresé a jugar. Eso es parte, es como una lesión, te regresas a jugar. Me pasó lo del doping, regresé a jugar. O sea, siempre tuve esa revancha por mí mismo, ¿no? Yo decidí que si en el momento que me decía retirar es por mí mismo, no porque el fútbol te deje, ¿no? Y si decido no jugar ahora es por muchas cosas también que no me gustan o no comparto en ciertas organizaciones de equipos que me ha tocado jugar ahora en equipos de provincia, que no he tenido muy buenas experiencias las 2 últimas experiencias, como el caso de Huaraz y el caso de Piratas, que te prometen una cosa y al final no terminan cumpliendo, ¿no? Y cuando vas a hacer reclamo a las entidades como licencias de la federación o vas a la agremiación, te dicen, lo único que te pueden decir es ingresa tu deuda y listo, ¿no? Presenta tu documentación y listo. Entonces, cuando licencias te da o les entrega a todos los clubes antes de iniciar, ¿no? Su trabajo como club profesional, ciertas pautas a seguir. Tú lo puedes investigar, todo lo que licencias les dice que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, imagínate, nosotros entrenábamos en unas canchas sumamente terribles en Chiclayo.
sumamente terribles. Ya llegó Pablo Segarra, ¿no? Con Martín Hidalgo, con su hermano, con Carlos, me parece, Carlos. ¿Cómo un técnico se va a poder desenvolver de una manera adecuada o tener a un plantel motivado si no tienes a veces campo donde entrenar, ¿no? Y si no tienes campo donde entrenar, imagínate, no tienes camerines para entrenar. Entonces, donde tu utilería es un mototaxi, ¿no? Y donde tienes que esperar un bus en plena calle, al costado de un establecimiento de gasolinera. Entonces, ¿cómo eso no sale a la luz? Eso no sale a la luz. ¿Por qué? Porque si uno sale a la luz, uno es el conflictivo, uno es el malo de la película, como se dice. El jugador te está reclamando mucho y es problemático, ¿no? Entonces, la alimentación, los hoteles donde se concentra, o sea, ese equipo concentrado en hostales, ¿no? Entonces, son cosas o alertas que se tiene que tomar en cuenta la federación o las entidades que tienen que regular todo esto, porque no es posible que no haya hasta a veces ni agua para que algunos jugadores puedan ducharse, bañarse o tomar, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a desempeñar bien? Las lesiones, ¿no? O sea, una de las cosas que yo me retiro de ese club es porque comencé a sentir ciertas dolencias en el talón de Aquiles y tuve que retirarme de ese lugar, ¿no? Informando al club, y todo se informó al club, y lamentablemente ellos recién ahí comenzaron a tener un mejor comando médico. No teníamos un comando médico, no había para terapia, no había instrumentos, no había. Después tuvieron que hacerlo. Y licencias, ¿me entiendes? Te dice todas las cosas que tiene que cumplir un club profesional. Todo, absolutamente todo. Pero ¿cada cuánto van? ¿Qué cambios hacen? ¿Qué evolución hay? ¿No? Cuando vas a otras partes del mundo y una tercera división tiene todo eso o más. Entonces nos explicamos por qué después nuestro fútbol no evoluciona, o nuestra liga no evoluciona, o como tú me comentabas hace un rato, o sea, el gran trabajo del técnico de la selección es alucinante, ¿no? Porque con tantas carencias en el fútbol, hacer lo que se hace es increíble, ¿no? O sea, imagínate si nuestro fútbol peruano tendría las mismas condiciones que los clubes, ¿no? Me refiero, las mismas condiciones que la misma selección, ¿no? ¿Dónde estaría esa liga? O sea, digamos que todos estos malos tratos dirigenciales, la informalidad misma, La corrupción, ¿no? digamos que todo eso está decepcionado del fútbol peruano en sí, y es por eso que de repente no te gustaría recalar en un equipo así de provincia, sino más que todo un club más formal o digamos un club de Lima. Yo pienso que no solamente hay clubes que se manejan también en provincia por ejemplo, el caso de Melgar, cómo evolucionó, ¿no? Que ha tratado de hacer las cosas bien. Observo que también está el tema de este equipo binacional, que ahora es Cusco, me parece, ¿no? No, ese es Real Garcilaso, Cusco. Okay. Y bueno, o sea, hay clubes que por ahí están invirtiendo en mejores campos, mejores instalaciones. Ese tipo de cosas es bueno, pero que sigan habiendo una evolución, ¿no? Que no solamente se queden solamente poner una cancha de fútbol, unos buenos camerinos y listo. ¿Por qué? Porque eso te va a resolver el fútbol, eso te va a resolver la liga peruana, ¿no? Para competir un segundo, tercero, primer puesto. Te va a servir. Pero cuando quieras salir afuera a jugar un torneo internacional, tú vas a decir, ¿por qué los equipos peruanos no rinden a nivel internacional? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar en eso? Por lo que me decías, ¿no? No solamente eso, sino que, por ejemplo,
un ejemplo simple y fácil. Hoy en día, todos los jugadores, lo que en la selección lo pusieron, los GPS, ¿no? Los famosos GPS y todas esas cosas, ¿no? Que tanto corre, que cuanto esto, que los temas tecnológicos que hoy en día están muy pegados a nivel internacional en el fútbol. ¿Cuántos clubes, no, manejan ese tipo de tecnología en el fútbol peruano? Muy pocos. Contaditos, sí, muy pocos. Entonces, yo como presidente, si yo soy dueño de un equipo, tú eres un equipo, dueño de un equipo, tú vas a decir, yo voy a pagar 1.000 euros o $1.000, por decirlo así, a un jugador. ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi retorno de esa inversión para mí y para mi club? Porque tú inviertes para que tengas un retorno, ¿correcto? Entonces, si él invierte esos $1.000, ¿ok? ¿Tú no te gustaría saber si tu jugador de fútbol está corriendo, no solamente cuando juega, sino también cuando entrena? Si realmente cumple los parámetros de entrenamiento dentro del club. Y también hay otros índices de medida fuera de la cancha, ¿no? Entonces, o sea, un ejemplo solamente así de básico, ¿no? Nutrición, dentro de licencias te dicen que tienes que tener nutricionista, comando médico y otras cosas más. ¿Cuántos tienen en el fútbol peruano? ¿O cuántos? Si un jugador de fútbol está con sobrepeso, ¿qué hace la prensa? Se ríe, el crioísmo, ¿no? Pero ¿qué hace el fútbol para que regule eso bien? ¿Qué hace el club? Y así son detalles. Cosas simples, te lo digo, ¿no? Que uno como jugador de fútbol lo ve y fíjate, las ligas internacionales están en otro nivel por algo, ¿no? O sea, imagínate que ¿cuántos equipos de fútbol peruano tienen un estadio propio? ¿Cuántos? ¿Cuántos equipos tienen una sede propia? ¿Cuántos, tú crees que un entrenador va a venir? ¿Cuántos entrenadores tienen una base de apoyo tecnológico, de un buen software, de un buen lugar donde puedan trabajar? O sea, el entrenador tiene que comprar su software, o si es que tiene plata o no, para que pueda de repente editar un video o hacer muchas cosas, ¿no? Tiene que hacer magia. Esa es la explicación. Se podría decir que esa es la explicación del por qué hay muchos técnicos internacionales de renombre que han venido al Perú y que no han triunfado. Son detalles, obvio. O sea, es como que tú vayas a una guerra sin armamento, ¿no? O sea, y aparte de ello tienes que estar lidiando con el pensamiento del jugador de fútbol que si quiere o no quiere entrenar. O sea, te pagan por entrenar, te pagan por hacer lo que te gusta y de repente algunos no quieren entrenar, ¿no? Entonces, la cultura del fútbol, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? Tiene que haber una educación deportiva también, inculcar, o sea, a los jóvenes. Hoy en día, como hay cuando yo jugaba al fútbol, a mí me tocaba subir a una primera división, ¿no? Cuando era menor, o calichí, o infantil, o juvenil, o sea, yo estaba callado. En esa época me acuerdo que estaba el Puma, que ahora es amigo mío, estaba el Cuto, había gente, el Vagón Hurtado, Mayer Candelo, ha habido el Negro Galván, ¿no? Amigo y compañero mío jugando al fútbol, pero tuve técnico. O sea, el joven respetaba al mayor, sabía escuchar al mayor. Hoy en día, como hay muchos jóvenes dentro de un camerín, ¿no? ¿Qué guía puedes seguir de una persona de tu misma edad? Muy poca, ¿no? Entonces, ¿por qué los dirigentes no hacen como hacían antes? Un plantel mixto.
gente de trayectoria, gente joven, gente que ya estaba establecida. ¿Por qué? Porque los manejan. ¿Qué es manejar un camerín? Camerín es lo positivo, ¿no? O sea, ellos piensan de que se van a agarrar a ciertos jugadores porque ellos quieren manejar las cosas a su forma, ¿no? Y el fútbol se maneja de una manera totalmente distinta internamente, ¿no? Entonces, hay muchos detalles que el fútbol en nuestro país lo vemos, ustedes, por ejemplo, como periodistas lo ven externamente, ¿no? Pero estos detalles internos muy poco lo hablan. Y no, interesante lo que cuentas, Luis, porque, o sea, ya, digamos, se conoce de cómo los dirigentes no saben manejar un club, hay esa incapacidad, pero incluso hasta ya se llega a esas condiciones de lo que me comentabas, de instalarte en un hostal. Yo no creo que sea la incapacidad, ¿sabes lo que yo creo que es? Es el hecho de querer sacar provecho de algo. O incluso no saber manejar, no saber cómo se maneja un club, ¿no? Porque es muy distinto manejar un club a una empresa, ¿no? Es que no saben cómo manejar una liga. O sea, imagínate, investiga un poco sobre el tema de cómo se maneja la liga española, por ejemplo. Entonces, la liga española, ¿no? Que hay técnicos que han estado en esta liga en Perú, que me ha tocado a mí, por ejemplo, yo veía la frustración que tenía, por ejemplo, el año pasado, ¿cómo se llama? El profesor Segarra, por ejemplo, ¿no? Un buen que inicial, acuérdate que cuando recién comenzó Piratas todos decían que bien toca, que no sé qué, que juegan bien, sí, que no sé cuánto. Ya. Entonces, él no tenía un apoyo dirigencial y como somos cortoplacistas en el Perú, quieren que un equipo con jóvenes y con algunos por ahí de trayectoria, cuanto hay muchos jóvenes y a veces, o sea, tienes que saber guiarlos y no tenía apoyo, ¿no? Pero bueno, la liga aquí, u otras ligas a nivel internacional, tratan de consolidar, número uno, le dan un apoyo, como acá lo manejan liga. La liga es una empresa, por decirlo así, ¿no? Como una federación, por decirlo así, o sea, y ellos le dan un apoyo a todos los clubes. ¿En qué aspecto? Hasta manejan los clubes le tienen que dar información de sus balances generales, de las inversiones que hacen. ¿Por qué? Porque la liga lo que hace es internacionalizar la liga española. O sea, imagínate que del 100% de ingresos de la Liga 1 española, solo el 3% es el mercado español. Lo demás está en India, China y otros países del mundo, ¿no? Entonces, tienen una estrategia dirigida hacia lo externo, hacia internacionalización. Digamos que acá ¿por qué? Porque es difícil, ¿no? Por el tema de que difícil. Sí, no hay una cultura futbolística en el Perú y aparte que, digamos que futbolistas peruanos no trascienden mucho, ¿no? Correcto. Entonces, pero ¿por qué no salen muchos futbolistas peruanos afuera? No lo salen hace tiempo también. Por eso, ¿no? Por esos detalles de querer estar en el Perú porque no te exiges mucho, juegas de esta forma, te manejas, o sea, el futbolista maneja al técnico, el futbolista maneja la situación, o sea, ¿cómo no? Entonces, son detalles en donde la mano dura y la mano fuerte, en algún momento a nadie le gusta el cambio, pero en algún momento tiene que haber un cambio para el beneficio del fútbol peruano. Imagínate el Estadio Monumental. Mira, la Universitario, ¿cuántas administradoras han cambiado? ¿Cuántas? Y todas las administradoras que han salido, obviamente han salido con dinero, ¿no? Pero ¿cuántos eventos deportivos se hacen al año en el Estadio Monumental? Te pregunto. Conciertos varios por el tema de la explanada, sí. Pero eventos deportivos
deportivos. Deportivo atentamente, solamente creo que en la presentación de la U al inicio. Correcto. Entonces, los escenarios de música también es un ingreso, obvio. Pero tremendo estadio. ¿Por qué tú no explotas más ese estadio? Sabes que estamos hablando de otra magnitud, ¿no? Pero el Santiago Bernabéu está considerado como museo, como parte de los museos más emblemáticos de Europa, de España, o el primero o el segundo en visitas, ¿no? Entonces, yo pienso que falta gente que se capacite fuera, ¿no? Porque tenemos mucha gente que se contamina del sistema peruano, ¿no? Que se contamina del sistema. ¿Cuál es ese sistema? Que lo vemos en nuestra política, ¿no? La corrupción, la del favor del amigo, la de manejarlo a lo todo criollo, ¿no? Cuando vienen personas que quieren generar un cambio, no lo van a hacer o no lo generan. Pero bueno, hay que también sacar lo positivo. Mira, los panamericanos que se hicieron en Perú. O sea, no es que no se pueda hacer, no que se quiere hacer. Porque los panamericanos, como es algo que se ve hacia afuera, ¿no? Ahí sí todo el mundo se mueve. O lo que pasó con la final de la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, si el Estado se involucraría un poco más en saber ayudar a todos estos clubes y tratar de ponerlos a todos al mismo nivel, ¿no? Entonces, como por ejemplo Telefónica, no sé ¿quién es el auspiciador principal ahora de la liga? ¿Telefónica? Movistar, claro. Movistar. O sea, imagínate, a Universitario le dan, no sé, $2 millones o $1 millón al año, y a un equipo que recién llega le van a dar $200,000 o $300,000. Entonces, van a hacer su presupuesto anual, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué jugadores, vas a competir con esos equipos? Y no todo ese dinero también entra para el club, ¿no? Tú ya sabes por dónde. Entonces son detalles y después no tienen para pagar al jugador, y que tienen que buscar, un equipo que recién sube, ¿no? Va a tener que buscar auspiciador. ¿Quién lo va a auspiciar? O cuántos equipos se caracterizan por un pueblo o por una ciudad. Muy pocos, ¿no? Muy pocos. Entonces, y vas entrando, vas ahondando, vas viendo más allá de lo que normalmente ves tú, y el fútbol lo vas a ver. Lo que yo te estoy diciendo, de repente tú dices, de repente no lo sabías, o no lo habías visto de esa perspectiva, ¿no? Entonces son detalles que a veces uno se pregunta, ¿por qué no esto? Ahí están, esos son los detalles, ¿no? Imagínate Argentina, un país futbolero, ¿no? Pero con la economía que tiene actualmente, que es mucho menor a la de Perú, supuestamente por arranques económicos, ¿no? De PBI y todo ello. Sus ligas y su dinero, y pagan más a los jugadores y tienen mejor respaldo económico que equipos de Perú, ¿no? Entonces, y así, muchas cosas, ¿no? Luis, tú me comentabas que estás estudiando un MBA en gestión deportiva, digamos. ¿Quieres aplicar lo que estás estudiando en el extranjero aquí en el Perú? Digamos, ¿es una meta que tienes? Creo que mi primera meta es seguir adquiriendo conocimientos aquí fuera, ¿no? Quiero seguir adquiriendo conocimiento fuera, seguir conociendo. Lo que pasa es que no solamente este MBA me habla sobre fútbol, ¿no? Estamos hablando de empresas deportivas, no sé, pues, ahorita, por ejemplo, hemos tenido un viaje a Nueva York y hemos visto empresas de la NFL, la NBA, ves todo lo que es deporte, todo lo que implica el deporte. Por ejemplo, he visto casos, por ejemplo, de cricket, por ejemplo, no sé si has escuchado ese deporte. Uh-huh. Entonces es un deporte
que en la India es muy pegado y maneja cifras tanto igual que el fútbol a nivel internacional. O sea, muchas cosas, o sea, esto es todo lo que significa deporte, Fórmula 1, muchas cosas, no solamente es fútbol. El fútbol es una parte del todo, ¿no? Que me gusta el fútbol, sí, y de repente he investigado más del fútbol, sí. Pero yo pienso que en algún momento sí me gustaría hacer un proyecto en Perú, lo que fuese, o pertenecer a una parte, una gestoría externa a alguno de los clubes, sí. Pero creo yo que todavía necesito tener la experiencia, capacitarme, las relaciones, seguir viajando, seguir adquiriendo conocimientos, insertarme en el mercado laboral de aquí, de afuera, ¿no? Me gustaría, o sea, es lo que yo quisiera, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo va madurando el tema, ¿no? Ahora, Luis, y ya para culminar, sí, hablábamos antes de el mejor momento futbolístico que tuviste, y ahora, si te tuvieras que quedar con un partido, con el mejor partido que hiciste, ¿con cuál te quedarías? El de Brasil, por todo, no solamente fueron los penales, fueron muchos mano a mano, fueron muchas jugadas que tú ves, hay un video en YouTube de casi 20 minutos que yo me quedé sorprendido la otra vez, y hay muchas jugadas igual que manos a manos, salidas, la verdad que muchas intervenciones que me quedé yo también impresionado al verse a uno, ¿no? Digamos que tú sueles ver tus videos para, digamos, rememorar, ¿no?, esos momentos, ¿no? La verdad que lo he visto después de tiempo, porque hace poco me taguearon como tú me comentaste hace un tiempo, los 10 años y todo ello, y vi. Y la verdad que yo no soy mucho, cuando jugaba no era mucho de verme, ¿no? Sí ver al rival, pero no a mí mismo, ¿no? Pero sí, me he visto y la verdad que súper. Correcto, Luis. Muchas gracias por tu tiempo y espero que te esté yendo bien y muchas gracias por toda la información que me has brindado sobre todo lo último que pasaste, ¿no? Lo lamentable. Sí, bueno, es parte de nuestro fútbol, ¿no? Y ojalá mejore, ojalá haya una evolución, ojalá que estos clubes nuevos que suben se puedan manejar muy transparente y ordenadamente, que es lo mejor, ¿no?